Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar del castigo del que, por cierto, ya os habíamos informado la semana pasada que iba a ocurrir en cuanto Luis Enrique decidió hacer lo que hizo precisamente en el minuto 65 del anterior partido del Paris Saint-Germain, que fue efectivamente quitar a Kylian Mbappé y sentenciar de alguna manera al jugador de Bondy, que lógicamente se va a tener que enfrentar a esta situación en adelante. Pero antes de nada, quiero avisaros porque me habéis preguntado muchos al respecto de lo que comenté del libro en el directo de ayer, que efectivamente lo voy a publicar, pero ¿qué ocurre? Que cuando publicas algo en Amazon todavía tarda, me parece que 72 horas hasta que se publica y se ve, ¿vale? El título es El Madrid que amamos, de Dr. J y Tomás González Martín, y seguramente, vamos, yo personalmente me esperaría, no lo he podido confirmar todavía, a que el libro estuviera publicado, yo creo que para el lunes seguramente, porque lo dije ayer, lo publiqué ayer, seguramente el lunes sea cuando efectivamente podéis ya tener el libro en versión digital, y el físico pues os avisaré también, pero en cualquier caso estará pues a lo mejor dentro de un par de semanas o parecido. Así que nada, por lo menos el digital, tal y como os prometí, efectivamente para marzo al final está, y una vez que tengamos ya el físico a la venta, pues lo que haremos será organizar algún tipo de quedada o algún tipo de promoción, Tomás y yo, en algún sitio concreto para vernos con todos los que nos queráis acompañar. Así que bueno, dicho esto, que sepáis que parece que todavía, aunque está ya publicado, Amazon se espera como 72 horas para revisarlo y lógicamente pues luego te dice si ya está a la orden o no. Pero más allá de esto, lo que nos interesa a los madridistas es lo que ocurrió precisamente ayer en el partido del Paris Saint-Germain, donde sabéis que se montó pues básicamente lo que puede ser denominado sin ningún tipo de miedo a equivocarnos como un auténtico circo, porque no es solo lo que hizo Luis Enrique, que era más o menos crónica de una muerte anunciada, sino lo que luego además también llevó a cabo Kylian Mbappé en las gradas, porque para mucha gente todo se acabó con el cambio, pero no, lejos de ahí, Mbappé no es que no solo se lo tomó a mal, no solo no se lo tomó como algo personal, sino que encima estuvo dando vueltas por el estadio, acabó en las gradas, acabó en el palco y encima tuvo tiempo para hacerse miles de fotos con aficionados que lógicamente querían estar allí con él, y además el Paris Saint-Germain me parece que empató frente a cero, no ganó el partido, demostró que efectivamente no son nada sin Mbappé, y encima fue con el Mónaco, o sea que también se unió un poco eso precisamente, que él venía del Mónaco, lógicamente hay mucha gente todavía le quiere por allí, y precisamente por eso se estuvo haciendo fotos con todo el mundo, paseando por las gradas como si fuera su casa, porque evidentemente sigue de alguna manera siendo su casa. Y Luis Enrique ya lo comentaba, me parece que lo dejó por aquí caer, al final es un jugador al que te tienes que acostumbrar que efectivamente no vamos a tener, y precisamente por eso es por lo que le sacó, y precisamente por eso es por lo que ha querido ir acostumbrando a la afición del Paris Saint-Germain. Creí que había recogido por aquí las declaraciones de Luis Enrique, pero no. Bueno, igualmente tampoco importa mucho, porque el asunto es que Luis Enrique efectivamente comentó en Amazon Prime justo lo que había dicho un tiempo antes, que efectivamente el jugador no iba a estar y así va a ser. O sea, es que no hay más historia con esto. Así que nada, Mbappé se estuvo dando un paseíto por las gradas, lo pasó muy bien, seguramente mejor que Luis Enrique, y esto es lo que hay, y a eso se va a tener que acostumbrar Luis Enrique seguramente. Pero además ya no es solamente que Luis Enrique se refiriera a la situación de Mbappé, es que el propio Marco Asensio lo comentó también, dijo parece que va a irse, y de alguna manera abrió la puerta completamente a que Mbappé se marche y ya no sea jugador del Paris Saint-Germain. Y yo creo que en este sentido, aunque lo tengamos todos más o menos asumido, cada vez que se habla en este sentido y de esta manera tan clara, al madridismo le gusta, ya lo veis. Asensio, decían por aquí, mete la pata. Bueno, mete la pata realmente, ya sabemos todos lo que hay. Y Asensio esencialmente no dijo nada que no sepamos ya, que es esencialmente que es un jugador que se va a marchar. Decía Mbappé como jugador es especial, que tiene un nivel increíble y en cada partido es determinante, que es lo más difícil, aportar tanto en cada partido. No me ha sorprendido porque ya le había visto antes, va a marcar una época, parece que Mbappé se irá. Se habla mucho desde fuera, pero desde dentro no hablamos de este tema, nos centramos en otras cosas. Es un tema que se habla muchísimo, pero desde dentro lo vivimos con normalidad. Y si tengo un poquito de suerte, efectivamente por aquí me voy a encontrar con las declaraciones de Luis Enrique, que iban también a Amazon Prime y que iban lógicamente en este sentido, porque al final Luis Enrique sabe perfectamente que ya no hay absolutamente nada que hacer. O sea, él sabe perfectamente
que lo que dijo el otro día lo repitió precisamente ayer, comentando que se tienen que acostumbrar y que lógicamente pues al final es un equipo que va a tener que aprender a vivir sin Mbappé porque ha dependido muchísimo del jugador y efectivamente, bueno, pues confirmó sus palabras y también se confirma lo que os comentábamos hace unos días, que al final es un castigo porque tú no puedes tener a un jugador que está de alguna manera dando a entender o anunciando prácticamente su futuro y no tomar ninguna medida contra él porque además llega un momento crítico de la temporada y lo que se rumorea por ahí encima es que además ha conseguido que Luis Enrique se replantee el llevar a Kylian Mbappé incluso al partido contra la Real Sociedad, proyectándose una posibilidad muy grande de que al final no vaya, ¿vale? De que al final no ocurra y de que al final Mbappé, puesto que la eliminatoria está más o menos encarrilada con un 2-0, pues que a lo mejor se quede fuera y bueno, sacan un empate a 0 o algo así, lo darán por bueno. Entiendo que esta es la intención de Luis Enrique. Y en medio de todo este totum revolutum emerge la figura de Florentino Pérez y yo diría que por extensión de todo el madridismo, precisamente porque a nosotros esta trifulca, este castigo, esta mala relación, lógicamente nos beneficia. ¿Por qué? Pues por un motivo muy claro y objetivo y es que el jugador se va a reservar fuerzas, es decir, en un año en el que tienes Eurocopa, en el que presumiblemente vas a ir a los Juegos Olímpicos y además tienes que preparar pretemporada, no sé si le dará tiempo sinceramente, con el Real Madrid, más luego debutar, lógicamente se espera y además ahora que casi han pasado a cuartos de Champions, se espera que sea un año muy exigente para Kylian Mbappé. Entonces, lo mejor que nos podía pasar, y por lo que Florentino está muy contento y todo el madridismo también, es porque el jugador va a jugar muchos menos minutos de los que se le presuponen a un jugador de estas características, a un jugador de este nivel. Mbappé, lógicamente, en una circunstancia normal, estaría jugándolo absolutamente todo, y sin embargo, lo que va a ocurrir es que el jugador va a jugar menos de la mitad de lo que probablemente debiera jugar, y esto lo va a notar su físico, porque cuando llegue a la Eurocopa, al Real Madrid o cuando sea, lógicamente vamos a tener a un jugador muchas y en plenas facultades, en mi opinión, que por otra parte, aunque sea joven, estaría mucho más tocado si llegara con un minutaje excesivo o muy por encima de lo normal, porque como digo, vamos a poner por ejemplo que Francia se mete en la Eurocopa, llega, no vamos a decir hasta la final, pero es que puede llegar a la final porque Francia ha llegado a 2 finales en los últimos mundiales. Entonces piensa que puede llegar perfectamente hasta la final. Son 7 partidos, más luego los que se pueda comer de Juegos Olímpicos, que yo doy por hecho que también va a ir. Y todo esto que seguramente algún partido pretemporada le dará tiempo a jugar con el Real Madrid, creo. No lo sé, pero creo. Y luego ya el debut en Liga, que será también a finales de agosto, seguramente. O sea, realmente la cantidad de partidos que va a sumar es ingente. Y si, por ejemplo, el Paris Saint-Germain sigue avanzando y pasando eliminatorias, pues son partidos que suman y suman y suman. Que ahora a lo mejor precisamente por eso el jugador va a tener menos minutos, pues oye, bienvenido sea porque va a ser lógicamente un favor grande al Real Madrid, en el sentido de que él va a llegar en muchas mejores condiciones de lo que hubiera hecho si efectivamente le demandan o le exigen jugar absolutamente todos los minutos. Yo personalmente creo que al final podemos de alguna manera confiar en que el jugador llegue en muchas mejores condiciones si efectivamente Luis Enrique mantiene este castigo. Por eso digo que Florentino sonríe, porque al final la mala relación que tienen Luis Enrique y Mbappé, mala relación futbolística, porque Luis Enrique entiende que no puede dejar pasar esto, pues oye, a nosotros nos beneficia enormemente porque no tienes que sufrir, por ejemplo, como sufres con el Palmeiras y Endrick, que sabes que le va a sobreutilizar, aunque bueno, es un chaval muy joven y lo que realmente necesita son minutos para jugar, pero le va a sobreutilizar y la manera y las condiciones en las que llegue, pues ya no sabes cuáles van a ser. Se te puede lesionar, menos mal que no va a ir a los Juegos Olímpicos y en definitiva, pues todo lo que sea el desgaste de un jugador en este sentido, pues no es bueno, ¿vale? No es nada bueno, es algo realmente malo, es algo que realmente puede perjudicar a la dinámica del equipo y en este sentido honestamente creo que tenemos que tener mucho cuidado. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa tira por los cauces que debiera tirar sin ningún tipo de problema. Yo personalmente creo que al final Mbappé va a llegar en buena forma al Real Madrid, creo que es un jugador que además físicamente tiene, en mi opinión, todos los elementos a nivel físico para estar otra vez al 100%, todavía tiene la edad, es un jugador que va a cumplir, si no recuerdo mal, 26 años este año, en diciembre, así que bueno, creo que todavía tiene muchos años por delante para seguir demostrando en el Real Madrid que él puede estar ahí perfectamente, que no se va a amedrentar, que lo va a dar todo y que en definitiva, bueno, pues a lo mejor el haber jugado un poco más tampoco lo hubiera repercutido, pero igual si juega menos, creo que siempre es una muy buena noticia. Al fin y al cabo son menos riesgos de lesiones, precisamente por agotamiento, por cansancio, por impacto, por lo que sea, menos riesgo de lesiones, menos agotamiento, más descanso, lógicamente eso beneficia al Real Madrid, así que todo lo que quiera Luis Enrique dejarle en el banquillo, los madridistas encantados, no tenemos que meternos en este tema que no va con nosotros.